te hago la misma pregunta que le hiciste tú a ese pobre alumno que no, que ojalá se esté dedicando a hacer bandas sonoras. ¿Tú qué harías si quieres dedicarte a hacer bandas sonoras, ya sea de videojuegos o sea de pelis? Claro, hay que buscarse alternativas. Al conservatorio clásico Mm, que tenemos aquí en Valencia, pues tienes que buscar cursos de producción, cursos de bandas sonoras. Hay algunas cosas. Hay, por ejemplo, en Valencia, aparte de la Berkeley, que ese es más que hablamos, pues tienes Yamaha Movie School o algo ujú. así creo que se llama, que hay cursos ahí de producción también. En Barcelona y en Madrid sí que hay mucha más oferta, ¿vale? De cursos de este tipo. El tema autodidacta siempre está, pero si quieres ir a cosas más grandes, pues también hay que irse al extranjero. Es lo más temido que tenemos siempre, Mm. pero por ejemplo, irte a un lugar como el Reino Unido o así, que hay mucha más producción de todo y que hay más cursos de estos, pues a lo mejor sí que te puede abrir un poco el tema en cuanto a entrar al tema audiovisual y demás. Aquí Ujú. en España está más complicado, pero bueno, haciendo algún curso de estos y demás y metiéndote por el tema de audiovisuales, tienes que ir, pues, igual que aquí con los indies, meterte con cortos, proyectos colaborativos y Claro. demás, hasta hacerte un nombre y que puedas entrar en algún proyecto más grande. Ujú. O sea, tú enfocarías, además del tema de aprender composición, que hay que Ujú. hacerlo en mayor o menor medida, vale, igual Mm. no te va a rentar saber las técnicas extendidas del bueno, el clarinete bajo con no sé qué, que también son interesantes y yo Sí, las defiendo, ¿eh? sí, no, a ver, el tema de la composición en el conservatorio evidentemente te da muchísimos recursos y ayuda muchísimo para poder realizar muchas composiciones, pero hay gente que no ha pasado por ahí y está en proyectos grandes. Mm. Simplemente viene de otros tipos de música, puede ser música electrónica, puede ser música de jazz, puede ser muchísimos otros tipos de música que te dan una base Mm. musical y armónica suficiente y a lo mejor en el aspecto que dominan menos, que puede ser el orquestar o sacar partituras, tienen a otra gente que pueden contratar Claro. y que lo haga por ellos, al igual que nosotros a lo mejor vamos más flojos en el tema de sonido, de mezcla y demás, y podemos contratar a alguien o pedir ayuda para que nos ayude en ese aspecto. Claro, claro, claro. Ujú. Es verdad. O sea, es un balance al final, ¿no? El saber Claro, hacer música de alguna manera, o sea, igual si haces cierto estilo necesitas menos recursos, si haces otro, si compones para orquesta, pues hombre, si vas a grabarla sí que vas a necesitar saber algo de un mínimo de claro, orquestación, ¿no? Porque vas a hacer, si no, otras cosas claro. que no van a ir a ningún lado y tal. Pero en el fondo lo que siempre pasa es que no hay un balance, ¿no? Por ejemplo, lo que tú Ujú. acabas de decir. Yo cuando salí del conservatorio no sabía ni lo que era un ecualizador, ni un Correcto. compresor. Yo Igual que yo. abrí el DAW y lo típico, pones todos los instrumentos y ya está. YAU. Pero Exacto. eso no funciona. Sí, sí, a ver, lo típico del compositor de música de videojuegos es, sobre todo, temas digitales que tienes que comértelo tú todo. Mm. Pero aún así, aunque tengamos que tocar un poco todos los palos, siempre tendremos nuestras fortalezas en lo que hemos estudiado, sobre todo. Y Claro. siempre que irá bien, pues si acabe la posibilidad o entra dentro del presupuesto, pues el poder decir, voy a contratar a esta persona que sabe mezclar, este ingeniero o a esta tal, o a este músico que sabe orquestar porque yo no, y siempre el producto sea de mayor calidad. Había ah, fui a uno de los primeros tomas de contacto que tuve con la música de videojuegos, fue una charla que creo que lo comentábamos de Óscar Araujo en las GAE Ujú. hace muchos años. Y me hizo gracia porque él no sabe escribir partituras, pero se ha dedicado, estaba haciendo la música del Castlevania, claro, y Ujú. grabándola con orquesta. Y contrató a un orquestador del Conservatorio de Barcelona, del SMUC, si no recuerdo mal. Y me hacía gracia porque nos decía en la charla, porque yo luego contrato a un orquestador para que escriba los glisandos. Escriba los glisandos. Yo, pero ¿de qué está hablando este hombre? Y cuando ya supe un poco más de producir y demás, entendí que se refería a escribir sobre todo los plugins, las librerías y tal que hacen cosas automáticas. Que solo Ujú. escribes una nota en MIDI, pero te hace un trino o te hace un movimiento. Claro, todo eso no se traduce a la partitura a no ser que lo escuches. Vale, Y él vale, se vale. refería a eso.
una persona que sepa escuchar un audio y saber que eso es pues, un violín haciendo un armónico o un arpa haciendo un glissando, etcétera, etcétera. Ostras. Con eso quiero decir que sí, es que Óscar Araujo es un poco especial. Joder. Si lo conoces. Y con eso quiero decir que no todo el mundo tienes que estudiar en un conservatorio para poder componer algo grande. Óscar Araujo ha hecho música, bandas sonoras de películas, ha hecho bandas sonoras de triple A como el Castlevania, ha estado en Mercury Steam, o sea que se pueden ir desde muchos ángulos. Sí, al final tienes que ser, lo que nunca falla es que tienes que ser solvente, ¿no? O sea, tienes Claro. que hacer algo que funcione. Si tú no sabes hacer música orquestal, es absurdo que te metas a un proyecto y te pongas a hacer música orquestal. Bueno, es absurdo, ¿no? Quiero decir, haz lo que se te da bien. Exacto. O si eres más de música electrónica, pues chico, métete con eso, que seguramente saques un resultado mejor y más interesante, ¿no? Sí, que al final la música es muy amplia. Sí, es lo que te comentaba. Yo había hecho ya algunas cosillas. Lo primero que hice de todo, así que presenté un poco, fue que no he conseguido encontrarlo porque fue hace muchísimos años, estoy hablando del 98, 99, con el programita este primero que tenía, Evolution MIDI y tal. Hice un MIDI porque había un concurso en una revista española, que si no recuerdo mal era la PC Manía, de MIDIs. Anda. Concurso de MIDIs. Qué fuerte. Y lo gané y el premio era una tarjeta de sonido. El premio era una tarjeta de sonido que era un Blaster Live Platinum 5.1 que ya te permitía cargar samples, por ejemplo, que no permitían las anteriores. Ostras. Y ese fue mi primer contacto en el que ya tuve una tarjeta que me permitía bajar Soundphones. Usaba Soundphones, que son archivos SF2, que aún se usan hoy en día para ciertas cosas. Y tenía 64 megas de memoria. Y me permitía pues, ahí cargar Soundphones de varios. Buscaba instrumentos, podías construir un Soundphone tuyo propio con archivos WAV. Y ahí pues sacaba ya MIDIs con más calidad y decía, ostras, esto está muy guay porque puedo montarme un MIDI. Incluso me lo conecté con el Sibelius, que es el programa de partituras, para que pudiera sacar un poco más de calidad. Y ahí empecé a tocar cosillas. ¿Vale? Al cabo de varios años, pues que ya tenía, como te he dicho, el Cubase y tal, pues empecé a entrar un poco en el tema de que a ver cómo hago yo para hacer algo para videojuegos. Pues conocí a mucha gente que le gustaban los videojuegos. Estaba en un foro de gente que le gustaban los videojuegos, por ejemplo. Y había algunos que eran desarrolladores. ¿Vale? No, a lo mejor no de videojuegos solo, pero hacían programación. Entonces una vez también me dijo uno de ellos, ostras, pues yo estoy haciendo un jueguecito yo solo que quiero publicar, rollo puzzle. ¿Quieres meterle la música y el audio? Que sea así rollo retro y tal, pues vale. Y entonces ahí ya me metí, ya estaba Unity. Ya me metí de lleno. Claro, él no había hecho nada nunca tampoco. Yo conozco un poco de programación, me voy a meter. Claro, ahí no sabían nada. Yo metía los audios en MP3, que es un error gravísimo. Los MP3, hoy en día en Unity creo que ya han puesto algún sistema, pero en aquel entonces ni siquiera estaba. Entonces los MP3 no se pueden lupear. Yo no lo sabía. Anda. Es Pues decir, tampoco, lo que puedes escuchar en algún programa y tal que se lupea es OGG, tiene que hacer el programa. Suelen ponerlo, ¿no? Claro. O WAV directamente. O WAV directamente. WAV que se comprime dentro del motor en OGG. Claro. Pero el MP3 tiene unos pequeños, súper cortos silencios al inicio y al final del archivo que son para guardar. Claro que eso no es efectivo, pero claro, no piensas que se van a lupear. Yo ponía el loop y no se lupeaba. ¿Esto qué pasa? Unas historias por código, a ver si saltándose. Bueno, ostras. Yo probando unas historias para ver saltarme eso, al final descubrí que lo que tienes que hacer es no usar No usar MP3 y ya está. Y ya está. ¿Sabes? Porque luego el motor va a comprimir el audio y encima 2 compresiones siempre es un error. Hay que comprimirlo solo una vez. O sea, por lo tanto, es mejor directamente meterlo a WAV y que te lo pase meterlo en WAV y claro. El motor del juego es el que se dedica. Cada archivo lo quiero con esta compresión y ya está, tanto en Unity como en Unreal. Y a partir del punto de flexión fue un poco, pues ya había hecho eso, había hecho también para un juego de móviles que se llamaba Star, un tema así como celta, en toque celta, que tuve que buscar instrumentos y demás, busqué una gaita. Todo esto en Soundphones, o sea, no... No, aquí ya estábamos vale. Aquí ya estábamos con el Cubase 4 o 5 creo que era. Vale. Y había tocado alguna cosilla y ahora
Me bajé alguna librería que encontré por ahí, pero vamos, aún no tenía nada previsto. Y lo que hice, que ya fue el punto un poco de inflexión, fue el curso de Milenia en Valencia de música de videojuegos, que lo impartía Damián. Anda. Que estuvo ¿Y eso cuándo hace fue? poco aquí. Si no me equivoco, fue en 2015. Ajá. Bueno, Si no me Damián Sánchez equivoco. vino aquí ¿Vale? al podcast. Es Sí, el que exacto. está ahora en Crema haciendo la banda sonora de Correcto. Temtem y ha hecho otros proyectos y tal. Anda. Correcto. Qué guay. Yo estaba buscando un poco lo que te he comentado antes, qué tengo que hacer para aprender esto. Y sí que encontraba cursos de música de bandas sonoras, tal. Por ejemplo, estaba la Berklee, que fue una de las cosas que miré, aunque era inviable económicamente para mí, claro. pero inviable totalmente. Sí, es una locura. Solo la inscripción creo que costaba 400 o 500 euros. Igual no te cogían. O sea, yo dije, esto no puedo. No. Mi único trabajo hasta el momento habían sido dar clases en escuelas de música y demás, y entonces era inviable. Sí. Entonces vi este curso en Milenia, curso intensivo de 1 año, mucho más asequible, que todavía era dinero, pero era mucho más asequible. Vi que lo impartía Damián, que había estado mirando, que había hecho ya algunos videojuegos y tal. Y digo, ostras, pues esto es lo que busco yo, porque encima era exclusivamente de videojuegos. Claro, no era claro. No música era lo de cine típico más videojuegos. Por que ejemplo, se que es lo que hay montan en la al carro a Berklee. veces, ¿no? Claro. Que está Claro. música y videojuegos. Vale, pero ¿y qué porcentaje hay de videojuegos que hay de cine? Porque normalmente está muy orientado a las bandas sonoras y demás. Encima me comentaron que la Berklee está muy bien en Valencia, pero claro, es una universidad americana orientada a que te vayas a Estados Unidos. Ellos te dan mucho trabajo si te vas a Estados Unidos. O sea, una de las cosas que pagas, por eso es tan cara, sobre todo por lo que me han comentado, es que suelen ofrecer trabajo si tú eres bueno, si trabajas bien, te suelen ofrecer trabajo, pero claro, todo ese trabajo está sobre todo en Estados Unidos, como orquestador. Claro, allí hay muchísimo más trabajo, muchísima más industria de cine que aquí. Sí. Entonces, todo ese trabajo pues te lo pueden ofrecer, pero si te vas. Es verdad que la mayoría de gente que yo conozco de Berkeley y tal, al final se ha acabado yendo. Está o en Los Ángeles, está trabajando por allí. Sí que es verdad. Es decir, si yo también una de las cosas que quería hacer es quedarme aquí, porque me gusta mucho vivir aquí. Claro. Y digo, pues creo que lo más factible es pues eso, buscar algo de videojuegos y mirar videojuegos indie españoles que puede funcionar, incluso extranjeros funcionando en remoto, no habría problema. Y vi este curso de Milenia que ofrecían, que lo impartía Damián, y dije, pues mira, voy a apuntarme. Y la verdad es que me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo para conocer, sobre todo por la parte musical, cómo está construida la música de videojuegos, todo el tema de la música interactiva, música dinámica, etc. Y sobre todo por el tema de audio, que yo no tenía ni idea. O sea, yo más o menos sabía lo que era un ecualizador, pero el resto era para mí magia negra. Sí. Los compresores, tal. No tenía ni idea. Entonces, claro, yo ahí me interesé por todo eso. Todas las clases de mezcla que dábamos, me apuntaba todo, preguntaba 1000 cosas. Y entonces me sirvió mucho por eso. También le preguntaba a Damián, que había venido un poco como yo, poco a poco entrando en ese tema, pues qué usas, qué no usas, a mí me gusta esto, etcétera. Y entonces a partir de ahí ya salí con una base para poder decir, vale, pues ya puedo trabajar en esto, ya conozco un poco. Tengo más criterio, ¿no? Tengo y ya puedo crear temas que pueden sonar bien. Eso es. Y ya conozco un poco, que también impartimos un poco programación en Unity, Fmod y demás. Pues ya me puedo tirar un poco a la piscina y decir, que yo sé hacer música de videojuegos. Con más confianza, entonces, ¿no? Eso claro. La gente que de tu perfil y del mío también, que estamos del mundo clásico y de pronto llegamos a temas de DAW, creo que devoramos eso. O sea, o sea, te das cuenta de que lo que haces no suena bien y que puedes hacer que suene bien, además entendiendo otra parte súper importante de la música, más acústica, más tema de frecuencias, más balances, que a veces no lo piensas a la hora de componer, pero cuando ya sabes eso, ya dices, muy cuidado, que aquí ya tengo demasiados bajos, venga, vamos a rellenar un poco más, ese tipo de cosas. Creo que lo aprendemos de una manera muy activa, muy fuerte. Sí.
De hecho, es eso, las clases, hay unas ligeras clases de orquestación un poco, porque claro, éramos un grupo muy variopinto. Éramos 4 alumnos, bueno, 5 alumnos, pero uno se lo dejó al cabo de un tiempo. Ajá. Éramos 4 alumnos que eran Juan Just, que es otro chico que está dedicándose mucho a la música de videojuegos. De hecho, es el creador del Discord de Sí. GA, que es el que estamos, que estuve con él este fin de semana en el Big, también en Bilbao. Luego estaba Rey, que es mi compañero, que es con el que trabajo cuando hacemos videojuegos. Él viene de la música electrónica. Sobre todo, trabaja muy bien el tema de los efectos de sonido. Entonces, en los videojuegos que estamos trabajando ahora, pues yo me dedico un poco a hacer la música si hay, a implementar, y él a los efectos de sonido. ¿Vale? Él era otro de los alumnos del curso de Damien también. Y luego el otro alumno es Alex Bennett, que es el LED audio de Digital Sun Games. Está en Valencia, Me suena son los muchísimo creadores. Alex Bennett. ¿De quién? Dime juegos. Moonlighter. Vale, sí. ¿Vale? El Moonlighter, que ha tenido bastante éxito. Sí. ¿Vale? Él entró cuando se estaba desarrollando el juego, hizo los efectos de sonido, no la música, que la hizo no me acuerdo cuál era el compositor original. Pero, por ejemplo, en la expansión DLC que sacaron, ya la música la hacía Alex. Ya lo hacía todo y se ha quedado de lead audio ahora en Digital Sun. O sea que salió bien. Salió bastante bien el curso, ¿no?